Son tan amables, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Y bueno, ¿quién de ustedes nos acompañó con el ayuno de estos 15 días? Fue bendición, ¿verdad? El día de hoy termina el ayuno. Por ahí me preguntaban, pastor, ¿hasta qué horas vamos a concluir con el ayuno? Saliendo a la reunión, terminando el mensaje, a partir de ese momento, pueden ustedes ya dar por concluido el tiempo de ayuno. Yo creo que fue un tiempo de mucha bendición, donde pudimos buscar el rostro de Dios. Espero que a todos les haya dado dirección. Si alguien necesita Biblia, levante su mano, nosotros le facilitamos una. ¿Alguien necesita Biblia? Por favor, vayan de este lado con algunas Biblias. Gracias, don Chava. Y bueno, esta mañana vamos a estar hablando de la resurrección. Así es que si tú me lo permites, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, para pedirle que sea Él el que nos hable, el que nos instruya en este estudio. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque siendo nosotros nada, porque siendo indignos, tú has decidido amarnos y tener de nosotros compasión. En esta mañana te pedimos que hables a nuestra vida, que podamos entender las verdades que están contenidas en tu palabra, para que nuestras almas sean santificadas, para que podamos crecer en fe y ser cada día más como tú. Echamos sobre ti nuestras cargas, los afanes, las preocupaciones y nuestras necesidades, para que seas tú, Señor, y solamente tú, el que reine en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Acompáñenme en su Biblia, si son tan amables, a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2. Y mientras buscas en tu Biblia Efesios capítulo 2, damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en la transmisión por medio del Facebook. Saben que todas las mensajes que subimos al Facebook, posteriormente también las compartimos en YouTube, para que si tú gustas puedas acceder al contenido y compartirlo con tus seres queridos. Entonces, Efesios capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 10, y cuando estés ahí levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, esperamos tantito. Y bueno, Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, dice así: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y todos decimos amén. Mis amados, este día estamos en México, se celebra ¿qué? Es Domingo de Resurrección. Y pareciera que es un concepto que conocemos, pero yo creo que se predica muy poco. Hablamos mucho de la muerte de Cristo, pero hablamos poco de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es base de nuestra fe. Porque si Cristo solamente hubiera muerto, no se hubiera cumplido el propósito, no hubiéramos podido ser nosotros salvados, nosotros no tendríamos ninguna razón para estar reunidos esta mañana en este lugar. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en Corintios, que vamos a leer un poquito más adelante,
vana sería nuestra fe. Con mis pequeños, cuando tengo la oportunidad de compartirles, generalmente todas las semanas tenemos un estudio, a veces hasta dos, y surgen preguntas. Una pregunta que ellos tienen con cierta frecuencia y que creo que es la clave, el estudio de hoy para la respuesta a la pregunta que ellos me hacen es: oye papá, ¿y cómo sabemos que lo que creemos nosotros es la verdad? Porque evidentemente, pues mis hijos, como todos nosotros, convivimos con más personas no creyentes que con personas creyentes. Y al convivir con personas no creyentes, sus amigos, sus otros familiares, los vecinos, ellos creen en otras cosas, tienen religiones, y al final del día en la convivencia surge la duda, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está creyendo en lo correcto? Y hay algo que diferencia el credo que nosotros profesamos, nuestra fe la diferencia de cualquier religión: la resurrección de Cristo. Nosotros ponemos toda nuestra confianza en ese hecho. No es una suposición, no es una, fantasía, es un hecho, es algo que sucedió. Cristo resucitó, la tumba de Cristo está vacía, y ese acontecimiento es la base de nuestra fe y lo que nos ayuda a saber que nosotros creemos en la verdad. No importa cuántas personas digan creer en Cristo, si la base de todo lo que ellos viven y creen no radica en el hecho en que Cristo resucitó, no están creyendo la verdad. Porque hay quienes dicen creer en Cristo, pero también dicen que tenemos que hacer una serie de actos, cumplir una serie de obras o de requisitos para poder ir al cielo. Pero si tú pusiste atención en lo que leímos aquí en Efesios, nos ha hablado de nuestra salvación y que esta salvación depende y radica en la obra redentora consumada con la resurrección de Cristo. Vamos a leer nuevamente nuestro texto, vamos a ir revisando verso a verso, esperando poder tener un mayor entendimiento de lo que Dios nos ha escrito. Fíjate cómo arranca diciendo el verso 1. Siempre que tú leas la Biblia, para poder tener un mayor entendimiento, una de las consideraciones que debes de tener es respetar el contexto gramatical del texto. En otras palabras, cómo está expresada cada verdad en cada versículo. Los versículos tienen ideas, y en español, prácticamente todos los idiomas, las ideas se separan por comas. Cuando tú ves una oración y después de esa oración hay una coma, esa coma nos está diciendo que hay una idea completa en esa coma. Entonces, cuando tú leas un versículo, trata de identificar cuáles son las ideas que están ahí plasmadas para poder entender qué es lo que te está diciendo ese versículo. Y el verso 1 tiene una idea que es el encabezado, no solamente del versículo, sino de todo el capítulo. Es la primera idea que podemos ver reflejada en este capítulo, y si tú tienes tu Biblia en tu mano te darás cuenta que la primera idea que nos manifiesta el Señor por medio del apóstol Pablo es: y Él, refiriéndose a Dios, al decir Él, les dio vida a ustedes. Entonces, comenzamos a hablar de un acto, de una providencia del Señor, que Dios les dio vida ¿a quiénes? Exactamente. Vuelve a preguntar y contestas más convencido. ¿Que Dios le dio vida a quién? Ajá. Y ahorita hágalo personal. A mí. ¿Que Dios le dio vida a quién? A mí. Dios te dio vida a ti. Y después la segunda idea nos explica en qué forma o bajo qué circunstancias es que nos es dada esa vida. Dios les dio vida a ustedes cuando, esta es la idea número 2, estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Estas dos ideas son un parteaguas, marcan todo lo que nos está diciendo posteriormente. Número 1, Dios le dio vida a todos ustedes. Número 2, cuando Dios le dio vida a todos ustedes, ustedes estaban ¿cómo? Muertos. Y el hecho de darle vida a algo muerto, si tú lo buscas en el diccionario, a ese acto se le llama resucitar. Tú estabas muerto en tus delitos
y en tus pecados. Muerto espiritualmente. Quizá físicamente caminabas y sentías y pensabas, pero tu espíritu y tu alma estaban muertos. El ser humano tiene dos grandes referencias o relaciones dentro de sí: la carne y el espíritu. Y dice la Biblia que la carne y el espíritu son contrarios y los deseos de ambos luchan dentro del ser humano. Pero cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando Dios no había impartido esa vida dentro de nosotros, nuestro espíritu estaba muerto. Solo prevalecía en nosotros una naturaleza, que era nuestra naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal tiene un principio y tiene un fin. Nace tu naturaleza carnal el día en que naces y termina tu naturaleza carnal el día en el que mueres. Y dice Eclesiastés que todo lo que pasa en la carne es vanidad de vanidades, porque no importa cuánto te esfuerces, lo que pasa en la carne se queda. Piensa por un momento en las personas que van al gimnasio, y no estoy diciendo que hacer ejercicio o ir al gimnasio sea malo. De hecho, creo que es algo bueno y algo necesario y que tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo. Pero pensemos en la gente que va al gimnasio y le dedica 3 o 4 horas todos los días a hacer ejercicio y llevan dietas muy rigurosas y se abstienen de muchas cosas, y son esos que incluso si van a trabajar o van a una fiesta llevan su tupper con su atún o su pechuga asada o sus verduras o su arroz, ¿no? Porque no pueden comer cualquier cosa y le invierten mucho tiempo, no sé, un año entero de disciplina alimentaria y de ejercicio extenuante de lunes a sábado para tener un cuerpo formado. Y el cuerpo se les ve increíble, ¿no? Y tú los ves y dices, no, pues sí, se puso fortachón. Además de eso, le están metiendo que el suplemento alimenticio y que el óxido de no sé qué, y se meten un chorro de cosas, ¿no? Y quedan como Max Steel. Pero ¿sabes? Ese año que le invirtieron de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de privarse y abstenerse de muchas cosas, si ellos dejan de hacer ejercicio y dejan de alimentarse así y dejan de consumir los suplementos, ¿sabes en cuánto tiempo pierden la definición muscular? En un mes. Vanidad de vanidades. La carne y todo lo que hacemos físicamente es bien efímero, dura muy poco, y cualquier satisfacción corporal te dura unos segundos. ¿A quién de aquí le gusta comer? Yo puedo ver quién le gusta comer. Se nota a quién les gusta comer. Pero pensemos en un postre. ¿A cuántos les gustan los postres, las cosas dulces? ¿A quién les gustan las cosas saladas y picosas? Bueno, tú estás comiéndote los dorilocos o el pastel, lo que te guste comer, y lo disfrutas. ¿Cuánto te dura el placer o el deleite de estar comiendo ese postre? Solo mientras está en tu boca. En el momento que tú haces y pasó, ya no hay placer. Dura unos segundos. Todo lo que vivimos en la carne, todo lo que logramos y conseguimos en la carne, dura muy poco. Fíjate cómo dice el verso 2 de este capítulo 2. En los cuales estuvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo te das cuenta que estabas muerto? Porque vivías por los deseos de la carne y de los pensamientos. Tu vida era una vida vacía, una vida de chispitas, de destellos, de placeres y deleites y resultados momentáneos. Incluso tener un ascenso en el trabajo, y no estoy diciendo que sea malo trabajar y buscar un aumento, creo que son cosas buenas y que tenemos que buscar. El problema es cuando es lo único que tienes en tu vida.
Cuando tú te esfuerzas por tener un ascenso, te dicen, yo supongo que te ha pasado, va a haber una promoción. Queremos ver si le echas ganas y cuál es tu compromiso y que te pongas la camiseta y empiezas a dedicarle más tiempo a tu trabajo y más esfuerzo y más horas y más estrés y más presión y de repente un día te dan el aumento, ¿no? Y vas a empezar a ganar unos cuantos pesos más cada 15 días. La primera vez que los cobras, te sientes millonario. Hombre, ya estoy ganando más. Ya me aumentaron el sueldo. Pero ¿qué pasa después de 2 meses con ese sueldo? Igual ya no alcanza. Igual ya estás teniendo deudas con ese sueldo. Todo lo que hacemos en la carne, si nosotros nos dejamos guiar y vivimos para los deseos de la carne y de los pensamientos, estamos muertos. No tenemos nada, no ganamos nada y no hacemos nada. Al contrario, nos destruimos. Fíjate cómo dice que andábamos siguiendo la corriente de este mundo según el príncipe de la potestad del aire. ¿Tú sabes quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. La palabra aire en griego se dice neuma y neuma significa espíritu. Satanás, de forma espiritual, gobierna este mundo. ¿Cómo gobierna este mundo Satanás? Llevando a la gente a pensar solamente en las cosas de la carne. En las cosas carnales. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Quién de aquí alguna vez estuvo de novio? Y les diría los ojitos a todos. ¿Qué pasaba cuando empezabas una relación? Veías a una persona, una chica, un chico que te gustaba y te llamaba la atención. Había algo en esa persona que hacía que tú tuvieras interés y le dedicabas tiempo y esfuerzo y tratabas de llamar su atención, de estar cerca de esa persona, de pasar tiempo con esa persona, de conocerla, hasta que, pues, la persona por lástima o por amor te hacía caso, ¿no? Terminaba contigo. Y cuando empezaba la relación, los primeros meses, todo es felicidad y todo es maravilla, ¿no? Porque, ay, es que es bien lindo, ay, es que no sé qué, y ay, es que huele tan rico, y es que es tan linda. Pero después de 6 meses, que se acaba la novedad, empiezan los problemas. Porque aquello que te parecía maravilloso, ahora es terrible, y lo que olía bonito ya no huele tan bien. Y el buen trato y lo que era gracioso se vuelve cansino y pesado. ¿Por qué? Porque así opera la carne. Porque así son las sensaciones y las emociones. Cuando tu vida está guiada por las cosas carnales, hasta lo puro se vuelve perverso. Hasta el amor de padres, el amor de pareja. Cualquier cosa que haya en tu vida que tú estés asumiendo y haciendo por medio de la carne, va a terminar siendo algo malo. Porque así opera el diablo. Con insatisfacción en la vida de las personas. Vidas muertas. Y entonces no solamente estás viviendo una vida insatisfecha, sino que vas a empezar a hacer cosas incorrectas. Porque la carne, mis amados, es un barril sin fondo. Siempre quiere más. Siempre. Y así son los pecados. Comienzas con algo chiquito, dándote un permiso pequeñito, viendo una película con escenas subidas de tono. Y eso te lleva más, y más, y más, y más, y terminas haciendo actos inmorales. O los que empiezan con un trago, una cerveza, no pasa nada, es inocente. Pero la carne te pide más, y más, y más, y se vuelven adicciones. Todo lo que hagamos para la carne siempre va a producir muerte en nosotros. Y antes de conocer a Cristo, dice el apóstol Pablo, que todos andábamos así, muertos, viviendo sin sentido y sin propósito, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo que por naturaleza éramos hijos de ira? La consecuencia de nuestros actos era el castigo. Porque Dios es santo y Dios es justo. Y Él no va a tomar por inocente al culpable.
Y todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros hacíamos pecando traía una consecuencia. No, las consecuencias del pecado son inmediatas. Eso es lo que lo hace más peligroso. Si tú pecaras y a los 5 minutos te viniera la consecuencia, no te daría tiempo de volver a pecar. Pero como pecas y las consecuencias no son inmediatas, te da tiempo de seguir pecando un montón de veces en lo que te cae la consecuencia. Y la consecuencia es la ira santa de Dios. La ira de Dios es un atributo de Él que muestra su santidad. Como Dios es bueno, tiene que aborrecer lo malo. No, pero ¿por qué Dios aborrece? Bien sencillo. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Los que tienen hijos. Sí, sí los aman de veras. Se porten como se portan, nosotros los amamos. ¿Qué pasa si alguien agrede a tus hijos? Lo invitas a comer y dices, pásale, seamos amigos. Evidentemente no. Si alguien toca a tus hijos que tú amas, ahora esa persona tiene un problema contigo. Y más vale que corra y que corra más rápido que tú. Lo mismo pasa con Dios. Si Dios ama a sus hijos y ama lo bueno, evidentemente va a odiar y va a castigar lo malo y el pecado. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que estábamos todos muertos, condenados a la destrucción, al juicio de Dios. Pero ve cómo dice el verso 4. El verso 4 vamos a leer cuál es la primera idea. ¿Cuál es la primera idea que dice el verso 4? Pero Dios. Pero hace un alto, nos está platicando un escenario terrible. Nos dijo, ustedes están fritos, muertos y destinados a la ira de Dios. Pero, ese pero habla un cambio, algo sucedió. Pero, ¿y qué es lo que sucedió? Dios. Dios sucedió en tu vida. Estabas muerto, pero apareció Dios en la escena. Pero Dios. La idea 2 del verso 4 dice que es rico en misericordia. La idea 3, por su gran amor con que nos amó. Éramos delincuentes, condenados, que Dios decidió amar. Aún estando nosotros muertos, haciendo énfasis en nuestra muerte, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Verso 6. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es que esta es la noticia, mis amados. Este es el gran acontecimiento, que estando muertos nosotros, Dios nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo. En otras palabras, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? No hay perdón de pecados para nosotros. La resurrección de Cristo es el acontecimiento, es el hecho en el cual se basa nuestra fe. No es una suposición, no tenemos una fe basada en una idea, tenemos una fe basada en un hecho. El Evangelio, la palabra Evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. ¿Y cuándo algo es una noticia? Cuando ya sucedió. Algo es una noticia cuando sucede. Yo no les puedo decir, les traigo una noticia. Mañana voy a bajar de peso. ¿Eso es una noticia? No, puede ser una buena intención, pero no es una noticia porque no ha sucedido. Una noticia es cuando algo está consumado. Y Jesús vino a darnos las buenas noticias. Que ya Dios nos había perdonado y nos había dado vida en Él. Porque su resurrección no es una buena intención, su resurrección no es un supuesto, su resurrección no es una posibilidad, es un hecho. Yo te quiero preguntar, ¿realmente tú estás seguro que Cristo resucitó? ¿Por qué estás seguro que Cristo resucitó? Porque la Biblia lo dice, porque lo creemos,
¿Dónde dice la Biblia que Cristo resucitó? En los evangelios. En los evangelios. ¿Sí? Ok. ¿Dónde más? La Biblia habla de la resurrección de Cristo, ¿sí o no? ¿Dónde? Aparte de los evangelios, aparte de Mateo, de Lucas y de Marcos, especialmente en sus últimos capítulos, ¿dónde más la Biblia nos habla de la resurrección? Hechos. Claro, en nuestra vida se nota que Cristo ha resucitado, pero en el libro de los Hechos y en todas las cartas, todo el Nuevo Testamento gira en torno a esta verdad, que Cristo resucitó. Y Cristo anunciaba su resurrección antes de que muriera. Cuando Él venía camino a Jerusalén, decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, muera a manos de los principales y resucite al tercer día. Acompáñame por un momento en tu Biblia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Perfecto, primera Corintios, capítulo 15, versos 1 en adelante. Dice Dios por medio del apóstol Pablo: además les declaro, hermanos, el evangelio, o sea, las buenas noticias, que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí nos está dando el apóstol Pablo todos los testigos de la resurrección de Jesús. Cuando Cristo muere y resucita, los fariseos saben que han perdido porque Cristo ha resucitado. Y cuando llegan a avisarles que Cristo resucitó, ¿qué dicen o cuál es la instrucción que dan los fariseos? Ellos dicen, vamos a negar la resurrección de Cristo y vamos a decir que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Eso es lo que quieren decir. Y a partir de ahí surge esta controversia entre los fariseos que negaban la resurrección de Cristo, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero pensemos por un momento. Cuando Cristo fue sepultado, ¿quién custodiaba la tumba? Soldados romanos. No 2 personas o un viejito velador. 2 soldados romanos por lo menos. ¿Y con qué fue tapada la entrada a la tumba de Jesús? Con una gran piedra. ¿Quiénes son las primeras en enterarse que Jesús resucitó? ¿Te imaginas a las Marías derrotando a los soldados romanos y moviendo la piedra para robarse el cuerpo de Jesús? Eso no tiene sentido. Ellas fueron las primeras que testificaron la resurrección de Jesús. ¿Qué les pasó a los guardias romanos? ¿Quién movió la piedra? Dios, que estaba cumpliendo y completando la obra de salvación de todos nosotros al resucitar a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo les he hablado esto, mis amados, de veras tienen que estar bien convencidos de que Cristo resucitó y entender qué significa esto en tu vida. Es el poder de Dios obrando. Si Cristo resucitó, tus pecados pueden ser perdonados. Si Cristo resucitó, hay poder en tu vida para ser transformada.
Ya no estás muerto ni te vas a ir al infierno y la vida sí tiene un sentido y sí tiene un propósito. Pero si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Comamos y bebamos porque vamos a morir, dice el apóstol Pablo. Pero nos platica quiénes fueron los testigos de la resurrección de Cristo. Primero, Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Muy bien, el apóstol Pedro. Cefas, que era el apóstol Pedro, fue el primero al que se le apareció el Señor cuando Pedro, después de que muere Jesús, él se va nuevamente a pescar. ¿Se acuerdan de esto? Y Jesús va y lo visita a la orilla del mar y le pregunta, ¿has pescado algo? Y hace nuevamente una pesca milagrosa como cuando lo llamó, y va Pedro con Jesús y almuerzan juntos. Una visión, cuando una persona está alterada en sus sentidos, puede imaginar cosas, pero que una persona coma no es algo fácil de imaginar. Jesús comió con Pedro. Después dice que se les apareció a los 12. Imaginemos que Pedro estaba mal de la cabeza, extrañaba tanto a Jesús que lo quería ver. ¿Cómo le haces para que 12 personas de forma simultánea, bueno, 11 personas porque Judas ya no estaba, que 11 personas de forma simultánea hayan visto a Jesús? Es imposible hacer que 11 personas tengan la misma visión. En derecho hay una frase en latín, no te la voy a pronunciar en latín, te la voy a pronunciar en español, que dice, un testigo es igual a ningún testigo. O sea, si solamente una persona vio un hecho, no es base ni es suficiente para creer en su dicho. Pero cuando hay más de 2 personas, cuando hay más de 2 testigos, se puede dar credibilidad a un acontecimiento. Hasta el momento llevamos 11 personas que podrían testificar que Jesús resucitó. ¿Y alguien sabe cómo murieron esas 11 personas? Trágicamente. Yo creo que el término correcto es, murieron como mártires. Ellos entregaron sus vidas, estuvieron dispuestos a ser torturados y asesinados por el poder del hecho de haber visto a Cristo resucitado. Si no hubieran visto a Cristo resucitado, no hubieran tenido el valor y la convicción de entregar sus vidas por algo que no es real. Después de que se les apareció a los 12, se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, si hacer que 11 personas vean lo mismo es difícil, ahora imagínate hacer que más de 500 personas lo hayan visto y que esto no hubiera sido cierto. Es imposible. Pero después nos da un detalle de quiénes más lo vieron. Después apareció en el verso 7, ¿a quién? A Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? El medio hermano de Jesús. ¿Tú sabías que este medio hermano de Jesús, Jacobo, que después es llamado Santiago, no creía en Jesús mientras Jesús estaba vivo? Imagínate, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos? Que de repente tu hermano se levantara y dijera, yo soy el hijo de Dios. Tú creciste con él, tú viste cómo lo regañaban los papás, dormían tal vez juntos en el mismo cuarto. ¿Es fácil creer que tu hermano es el hijo de Dios? No, Jacobo no creía en Jesús, no creía que fuera el hijo de Dios, era su hermano. ¿Cuándo creyó Jacobo? Cuando Jesús resucitó. La resurrección de Cristo fue el acontecimiento que hizo que Jacobo creyera en él y se convirtiera. Porque cualquier hermano se muere, pero no cualquier hermano resucita. Y por último dice, y se me apareció a mí, diciendo el apóstol Pablo, y dice que en otro tiempo era perseguidor de la iglesia, porque alguien que ganaba prestigio, dinero y satisfacción personal matando cristianos, dejaría de hacerlo para convertirse en uno más de ellos. ¿Qué motivación podría tener una persona para un cambio de vida así? La respuesta es el poder de Dios. La resurrección de Cristo, mis amados, que recordamos el día de hoy, que a veces nada más lo recordamos en el calendario, pero no en nuestro corazón, es la muestra de que tu vida y mi vida no son un despropósito. Que Dios invirtió a su Hijo en la cruz
para llamarte a ti y transformarte, para transformar tu vida, para que tú seas quien Dios quiere que seas. Hay un llamado, hay un propósito para tu vida. Y ese llamado y ese propósito no es perseguir los deseos de la carne, no es buscar placeres, no es buscar reconocimientos, no es tener una apariencia. El éxito no es tener mucho dinero. El éxito no es verte muy bien físicamente. El éxito no es tener muchos viajes y experiencias, no es andar de fiesta, no es estrenar ropa, no es cambiar de carro. El éxito es cumplir la voluntad de Dios, porque tú costaste la sangre de Cristo. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2 para leer el verso 8 en adelante, donde nos explica para qué Dios nos dio vida, por qué Dios nos resucitó juntamente con Cristo, por qué la resurrección de Cristo le da un sentido y un propósito a nuestra vida. Dice Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia, esto es, porque de forma gratuita y no merecida, son salvos por medio de la fe. Y esa fe no es de ustedes, Dios se las regaló. Si tú puedes creer en Jesús, no es porque tú seas muy bueno, es porque Dios te está regalando la fe para creer en Él. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es porque tú hayas hecho algo, no te lo mereces. Ahora sí, el verso 10, porque somos hechura suya. ¿Qué significa hechura? Diseño, forma. Cuando tú vas a que te hagan ropa, dicen, esta es la hechura, es el diseño, es la forma que le han dado, y esa hechura, ese diseño, esa forma está preparado para que te quede en el cuerpo. Tú y yo somos hechura de Dios, formados y moldeados por Él para que cumplamos un propósito, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. La resurrección de Cristo le da todo el sentido a nuestra existencia. Si Cristo no resucitó, no hay propósito en la vida. Pero como Cristo sí resucitó, y su tumba está vacía, y los fariseos nunca pudieron presentar el cuerpo muerto de Cristo para decir, aquí está, y hay muchos testigos oculares, incluso los historiadores, y toda la historia gira en torno a este acontecimiento. Tu vida y mi vida tienen un propósito. Dios te dio vida cuando estabas muerto. Dios perdonó tus pecados, y esa vida que te dio, te la dio con un propósito, que hagas las buenas obras que Dios ha preparado para que andes en ellas. Hay personas, seres humanos, que se dicen cristianos, que pueden venir todos los domingos a la iglesia, que pueden escuchar alabanzas en internet, incluso pueden ver predicaciones, pero que no están haciendo nada con su vida. Que todo eso que escuchan y que ven no tiene ningún impacto. No están haciendo nada para conocer más a Dios. No están haciendo nada para que otras personas conozcan a Dios. No están haciendo nada para que el nombre de Dios sea glorificado. Esas personas andan en la carne, como muertos, desperdiciando su tiempo. Es fácil enfrascarnos en los problemas y los afanes y decir, es que yo no puedo servirle a Dios, me está yendo tan mal, no tengo ni para comer, estoy enfermo, mira mi matrimonio, mira mis hijos. Yo digo que no. Yo digo que en el mundo no hay aflicciones, yo no digo que no tengamos necesidades, yo digo que no haya momentos en donde de veras no tenemos ni para comer o no tengamos ni la fuerza emocional o física para levantarnos, pero sí te estoy diciendo que nada de eso es obstáculo o impedimento para andar en las buenas obras, las cuales Dios predestinó para que anduviéramos. Porque a pesar de todo eso, tenemos la vida que Dios nos ha dado. Si yo fuera tú,
esta mañana yo me estaría preguntando, ¿qué he hecho por Dios desde el día que lo conocí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Basta con venir y escuchar a alguien leer la Biblia? ¿Basta con pedir que alguien ore por mí para que Dios supla mis necesidades? ¿En eso se resume la vida cristiana? La respuesta es no. Hay obras que tenemos que hacer. Hay una tarea, una misión que cumplir. Y mientras sigamos solamente sentados, mirando a Jesús de lejos, estaremos desperdiciando la vida que Él nos quiere dar. Y seremos iguales a los que no entienden que Cristo resucitó, desperdiciando la vida que Él nos ha dado. Somos hechura de Dios. Cristo te amó con todo y tus pecados, con todo y tus problemas, con todo y tus necesidades. Y entregó a Jesús en la cruz y lo quebrantó, murió y lo resucitó al tercer día para que tu vida cumpliera ese propósito. ¿Cuánto le vamos a deber a Dios el día que nos llame a su presencia? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántos recursos? ¿Por qué seguimos viendo pasar la vida, siguiendo los deseos de nuestra mente y de nuestra carne, que al final del día son tan efímeros que ni siquiera los podemos guardar en una bolsa? Nada de lo que vivimos en la carne se queda. Es como si nunca hubiera existido. Se vuelven recuerdos, pero no vivimos de recuerdos. Vivimos de hechos, de lo real, de lo que está sucediendo en este momento, y de hechos espirituales, porque son los que trascienden a la eternidad. Hoy es domingo de resurrección. Ojalá entiendas que Cristo resucitó y eso ha transformado tu vida, y vivas como resucitado y no como un muerto que camina entre los deseos de la carne. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permites. Cierra tus ojos, deja tus cosas en tu lugar. Y mientras ponen una adoración, reflexiona. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde está tu esmero? ¿En dónde estás permaneciendo? En la gran noticia y verdad de que Dios, que es rico en misericordia, decidió amarte a pesar de quien tú eres y entregar a su Hijo en la cruz para el perdón de tus pecados y levantarlo de entre los muertos para darte vida con Él. ¿O estás prevaleciendo en los deseos de la carne, queriendo acumular sensaciones, dinero, el reconocimiento de la gente, experiencias, sensaciones? Porque estás tan muerto y tan vacío que nada te llena, que nada es suficiente. Y al mismo tiempo estás extraviado y no sabes a dónde vas, ni sabes por qué estás aquí. Somos hechura suya, mis amados, destinados para andar en las buenas obras que Él estableció. Tu vida tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un propósito. No es casualidad que estés aquí, que Dios te haya llamado. Dentro de ti hay un potencial tan grande que se llama la gracia y la misericordia de Dios. Y tienes un llamado tan grande que es su perfecta voluntad y que quizá estás menospreciando
y desatendiendo. Porque dejas que los afanes, que las dudas, que los miedos, que las opiniones y la vida de otros te distraiga. Pero aquí se trata de Cristo y de ti, de la vida que Él te ha dado, a lo que te ha llamado. Ya no perdamos el tiempo. Amado Padre, en esta mañana, hoy nosotros, tus hijos, nos presentamos delante de ti, reconociendo y recordando ese gran hecho que es real y que es la base de nuestra fe, la certeza de que creemos en lo correcto, que tú resucitaste, que la tumba está vacía, estás con vida en nosotros, que estás sentado a la diestra del Padre y que desde ahí has de volver a juzgar a vivos y a muertos, que vendrás por nosotros, que nos has dado vida, perdonando nuestros pecados, lavándonos y limpiándonos, y dándonos un propósito y una razón para vivir, que trasciende las experiencias, las emociones y los recuerdos. El propósito que es tu gloria, hacer las buenas obras para las que fuimos llamados. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en ti y en tu verdad. Bendice estos tus hijos e hijas que están esta mañana aquí, a los que miran la transmisión, a cada persona. Levántalos, Padre, avívalos, despiértalos, que dejen de desperdiciar el tiempo, que no anden como los muertos, que sean vivos, vivificados y resucitados en Cristo, comprometidos y convencidos con una sola cosa: tu perfecta voluntad. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Tú estás vivo, Jesús. Tú resucitaste y nos resucitaste juntamente contigo. Danos el poder, la fe, para vivir la vida que te agrada, para entregarnos por amor a ti, para echar sobre ti nuestras cargas y estar dispuestos a perder nuestra vida si es necesario para hacer tu perfecta voluntad. Glorifícate, Padre, en nosotros y a través de nosotros, en toda circunstancia y en todo momento, porque no hay dolor o necesidad que nos pueda apartar de ti, porque es en medio de ellas y a través de ellas que te hemos de servir. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu precioso nombre por todo, Señor. Amén y amén.